Buenos días a todos. Soy Ignacio Garrido de Comer. Gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Vamos a empezar con el seminario. Tenemos bastante contenido para enseñaros, entonces intentaré ser rápido con la primera parte de la presentación para que podamos avanzar. El contenido para esta mañana, yo me encargaré de daros una breve introducción a quién es Comer y a SLM Solutions, y después te daré la palabra a Alberto Cadenas de ITA para que explique su empresa y qué es lo que hacen como distribuidores de Solid Thinking. Hemos preparado un caso de optimización topológica para fabricación aditiva metálica, en el cual primero veremos con Solid Thinking cómo es el proceso de optimización, y después Martí Solà, nuestro Application Engineer, hará la preparación del caso con Magix y simulará la fabricación con una de nuestras máquinas, la SLM 280. Ya después pasaremos al turno de preguntas, que seguramente pues haya, ¿no? Empiezo con la introducción a Comer y SLM Solutions. Nosotros en Comer no somos una empresa de reciente creación, estamos en la industria desde 1964 y proveemos soluciones tecnológicas a la industria. Empezamos como importadores de máquina herramienta en los años 60. A partir de ahí la empresa fue creciendo con automatización, y desde 2012 somos distribuidores de fabricación aditiva. Contamos con un equipo técnico y comercial especializado en cada producto. Nos dividimos en 3 divisiones, lo que sería la parte de máquina herramienta, la parte de automatización y la parte de fabricación aditiva. Siempre pensando en ofrecer las mejores soluciones tecnológicas a nuestros clientes. Tenemos delegaciones en Barcelona, en Bilbao, en Madrid, en Sevilla y en Valencia. Recientemente, además, hemos incorporado nuevos comerciales para la parte de fabricación aditiva en País Vasco y en Sevilla para llevar las delegaciones. Entonces, bueno, tenemos presencia a nivel nacional. Nosotros en Comer, la fabricación aditiva, os decía, llevamos desde 2012, si bien en metal empezamos hace un par de años con el fabricante SLM Solutions. Nuestra día a día, desde los años 1964, era este tipo de máquinas. Yo creo que aquí todos podéis reconocer un centro, vamos, un CNC. Era nuestro día a día, y a medida que empezamos a llevar Stratasys como fabricante de máquinas de aditiva de plástico, empezamos a visitar clientes y empresas que empezaban a tener este tipo de máquinas. Arriba podéis ver lo que serían máquinas de plástico, a la izquierda también máquinas de plástico, y a la derecha este es un fabricante aeronáutico con máquinas de metal, con fábricas de máquinas de metal, ¿no? Con entornos de 7, 8 máquinas aditivas de metal, combinando con un mecanizado. Entonces a nosotros esto nos hizo plantearnos, pues, oye, vamos a hacer un estudio de mercado, a ver qué encontramos en el mercado que nos pueda ayudar a nuestros clientes para este proceso de fabricación aditiva metálica. Entonces vimos un fabricante que es alemán, que es SLM Solutions, tiene la sede la tiene en Lübeck, que está como a 50 minutos en coche de Hamburgo, y vimos estos números que nos enseñaron ellos. Trabajan en Rapid Prototyping desde el año 1970, en el cual ellos trabajan con máquinas de colado al vacío, y en 2007 ya sacan la primera máquina con 400 vatios de láser a nivel de fabricación aditiva. Si os fijáis, para nosotros siempre hemos estado en el marco industrial, en el marco de la fabricación. Para nosotros es importante la productividad, porque para nuestros clientes uno de los criterios máximos es productividad. Todas las máquinas que llevamos de CNC están orientadas a productividad, no podíamos ser menos cuando nos diésemos el salto a fabricación aditiva metálica. Por eso nos convenció SLM Solutions, porque ellos llevan desde 2013 con tecnología multiláser. Asociar multiláser a productividad. Luego os lo enseñaremos con números, con el caso concreto que vamos a ver en la mañana de hoy. Pero al final, cuantos más láseres tengo trabajando yo sobre una misma bandeja, sobre un mismo área de impresión,
más productividad tengo, más rápido va la máquina, por lo tanto, más productivo soy. Esto a nosotros nos gustó mucho y de hecho ahora a nivel de números SLM lo potente y las máquinas fuertes que tienen son las máquinas multiláser. A día de hoy contamos con 3 máquinas, tendríamos la 125 que sería la pequeña, la que veis arriba a la izquierda, que es un área de impresión, que es un cubo, un 125, 125, 125, este dato está mal, esto sería 125, tiene un láser de 400 vatios y llega a fabricar piezas hasta 25 centímetros cúbicos la hora. Esta es una máquina que va muy orientada para el sector dental y para centros tecnológicos, universidades que quieren probar y quieren desarrollar la tecnología. Por otro lado tenemos lo que es la top seller, que dicen los alemanes, que es la SLM 280. Es un tamaño en fabricación aditiva metálica, si empecéis a ver máquinas, se está estableciendo como tamaño medio un cuadrado de 250 por 250. Nosotros aquí vamos un poco más grandes, ¿vale? 280, 280 y de alto normalmente el mercado está en 300 milímetros, nosotros también aquí vamos un poco más grande, hasta 365 milímetros. Esta máquina la puedo tener en varias configuraciones, principalmente lo que sería monoláser, con un solo láser bien de 400 vatios, bien de 700 vatios, asociar 700 vatios principalmente ahora a aluminio, a fabricación de aluminio, y luego podría tener con doble láser 2x400 o 2x700, lo mismo, 2x400 pues sí tenemos clientes que están trabajando en titanio para el sector aeronáutico, con aluminio, con otros materiales, 700 vatios ahora quizá el material más estable es el aluminio. Y luego por otro lado tenemos lo que es el buque insignia, que sería la SLM 500, en el cual yo tengo ya un ciclo cerrado, automatizado, de gestión de polvo, de todo bajo ambiente de gas inerte, automatización a la hora de sacar la bandeja, en el cual es una máquina grande, porque hablamos de 500 milímetros por 280 por 365 milímetros, y tengo varias configuraciones, o bien doble láser 2400, 2700, o bien 4 láseres 4400, 4700. ¿Vale? A nivel de rangos de fabricación veis hasta 55 centímetros cúbicos la mediana y la grande hasta 105 centímetros cúbicos. Os quería haber incluido, pero todavía no tengo los datos finales. En 2 semanas en Fornex presentamos la SLM 800, que a nivel de XY va a ser como la 500, solo que en Z llegará hasta 800 milímetros de altura. Nos recibimos muchas preguntas en nuestro día a día de, oye, ¿qué máquina podemos empezar? La 500 es una máquina que va orientada a cuando yo tengo claro que voy a hacer una fabricación en serie con un material, entonces es la mejor máquina, porque es la máquina más grande con la máquina más productiva, por lo cual me entra mayor número de piezas y tardo menos en fabricar este número de piezas. Para empezar, nosotros recomendamos la mediana, la 280. Y además con un tamiz, aquí en la foto veis que está conectado lo que es el tamiz, la parte derecha sería la máquina, la que tiene las luces, el semáforo encima de la máquina, la parte izquierda sería el tamiz. En este caso es el semiautomático, pero si voy a trabajar con varios materiales me interesa que el tamiz sea manual, para no perjudicar los cambios de materiales a mi productividad, ¿vale? Porque es más fácil limpiarlo al final, no contamino polvo. Nosotros recomendamos la 280 y aquí va un poco ligado en función de las intenciones que vosotros tenéis, trabajar con single o trabajar con twin. Normalmente estamos vendiendo twin, ¿vale? Es lo que estamos vendiendo en clientes porque son máquinas más productivas, son máquinas que trabajan más rápido. Lo que sería el acabado, bueno, entiendo que más o menos todos conocemos cómo funciona la tecnología SLM. Al final yo lo que tengo es una bañera, vamos, una bandeja en el cual deposito una capa de polvo y a través de unos láseres voy fundiendo estas partículas de polvo y voy superposicionando capas de material y voy fundiendo simultáneamente con los láseres. Por eso, cuando os digo 2 láseres o 4 láseres, es que al final estoy incidiendo con 2 o 4 láseres en mi misma bandeja, por lo cual aumento productividad. De una manera muy resumida, muy bonita, súper chula, podemos resumir que la calidad de una pieza se divide en 4 grandes áreas, lo que sería máquina, lo que sería el procesador, el build process,
que es lo que vamos a ver hoy a nivel de proceso, parámetros de proceso y settings de la máquina, lo que sería la parte de operaciones a nivel de lo que serían pues mantenimiento, training, condiciones de requerimientos ambientales de la sala donde voy a trabajar, y luego lo que sería la parte de material, a nivel de pues hacer un análisis de material, cómo operar con ese material. Estos, los que tienen máquinas, saben lo importante que es esto. Esta es la parte bonita. Realmente la figura, la foto se asemeja un poco más a esto, en el cual yo tengo distintos usuarios, procesos de preparación, geometrías, DataCAD, y todo esto afecta al coste, al tiempo y a los atributos cualitativos y de calidad de una de mis piezas. No os preocupéis, nosotros estamos aquí para ayudaros. Entender que hoy vamos a ver una parte pequeña de esta foto, vamos a ver unos arbolitos dentro de todo el bosque, pero nosotros estamos aquí para ayudaros. Luego profundizaré al final sobre esta parte, sobre cómo os podemos ayudar. Pues es importante, nosotros esta serie de webinars, esta es la primera que hacemos sobre SLM, para el año que viene tenemos pensadas más, para ir profundizando sobre cada uno de los pasos, ¿vale? Ir generando una biblioteca, una fuente de conocimiento para todos vosotros, para poder ayudaros y para poder guiaros durante el maravilloso mundo que es el de la fabricación aditiva metálica. A nivel de materiales, principalmente trabajamos con estas familias de aleaciones, lo que sería aluminio, lo que sería cromo cobalto, con certificación dental, con lo que serían aleaciones basadas en níquel, como el Inconel o el Asteloy, en titanio, distintos titanios, y en aceros. Presentamos en Fornex en 2 semanas aleaciones de cobre, ¿vale? Que es algo que el mercado nos estaba demandando. El ejemplo de hoy lo vamos a hacer con aluminio silicio 10 magnesio, ¿vale? Es el con el que vamos a trabajar hoy y con el que haremos las simulaciones. Martí más adelante os explicará cómo se trabaja con cada uno de los materiales. Por mi parte nada más, cedo la palabra a Alberto Cadenas de ITA, agradeceros una vez más vuestro tiempo y que estéis aquí con nosotros. Esperemos cumplir vuestras expectativas con este webinar, tenemos cosas muy interesantes y por mi parte nada más. Cedo la palabra a Alberto para que pueda él comentaros todo. Alberto, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar y aprovecho también para agradecer a Comer que haya contado con nosotros para este seminario, que esperemos que os resulte interesante. Bueno, vamos a empezar primero presentándonos. Somos EITA, Estudio de Ingeniería y Tecnología Avanzada, de ahí vienen nuestras siglas. Somos una empresa de Madrid fundada a principios de 2013 y bueno, venimos de la industria aeronáutica, donde empezamos dando servicios de ingeniería, principalmente cálculo estructural, aunque a día de hoy estamos presentes en más industrias y estamos ampliando nuestro abanico de servicios. Desde el año 2014 somos miembros del clúster aeroespacial de Madrid y este año nos hemos convertido, como decía Nacho, en distribuidor oficial de SolidThinking, Inspire y Evolve, de las dos herramientas. Vamos a empezar explicando un poco nuestros servicios. Lo englobamos en 4 grandes bloques. El primero de ellos sería el desarrollo de proyectos, tanto de gestión de proyectos como de soporte de ingeniería. Lo hacemos de un modo flexible con paquetes de trabajo, outsourcing o fórmulas mixtas. Y bueno, ahí veis algunos de los proyectos que hemos trabajado. El segundo gran bloque sería el cálculo estructural, el cálculo de componentes mecánicos, en lo que nos centramos en distintas análisis, como sería el análisis estático, el análisis dinámico o análisis de fatiga y tolerancia al daño. En realidad se trata de calcular componentes bajo todo tipo de condiciones con el fin de asegurar el correcto comportamiento en su vida útil. El tercero de los grandes bloques sería la optimización, que es lo que hoy nos atañe. Consideramos que representa el diseño del futuro, aunque en realidad ya está muy presente. Y bueno, creemos que es el mejor modo de añadir valor a los diseños, reduciendo peso-volumen, integrando partes en un mismo componente, lo llamamos el one-shot, y siempre manteniendo, sino mejorando la funcionalidad. Esta optimización engloba, como podemos ver aquí en esta presentación, distintos tipos: la optimización
topológica, que es la que hoy vamos a explicar, el caso de hoy, la optimización topográfica, optimización de forma, optimización multiobjetivo y optimización de vida fatiga. Y por último, el último gran bloque de los servicios que ofrecemos serían las herramientas que hemos mencionado, SolidThinking, Inspire y Evolve. Son herramientas que conocimos como usuarios, de las cuales nos hemos hecho distribuidores debido a la gran confianza que tenemos en ellas, ya que creemos que son las mejores herramientas para crear e investigar conceptos estructuralmente eficientes de una manera rápida y fácil. Así que nada, vamos a contar una breve explicación de qué es la optimización topológica. Pues se puede considerar como una técnica dentro del análisis estructural y consiste básicamente en analizar un componente o estructura en función de cómo se cargue y poner material ahí donde es necesario únicamente, eliminarlo de donde no lo es. Es un nuevo concepto de diseño que está enfocado a aplicaciones donde el peso es fundamental, pero bueno, se está utilizando en más industrias. Y bueno, para llevar a cabo esta optimización, pues creemos que la mejor herramienta de todas es SolidThinking Inspire, que es una gran opción. ¿Qué aporta SolidThinking Inspire? Bueno, pues un diseño más rápido, nos permite generar conceptos que cumplen con los requisitos estructurales en el inicio del ciclo de diseño, lo cual se traduce en un ahorro de tiempo significativo, tanto en el enfoque tradicional, o sea, comparado con el enfoque tradicional de diseño, de validación y rediseño, para satisfacer esos requisitos estructurales. Un diseño inteligente nos permite modificar fácilmente el espacio de diseño, las conexiones, las condiciones de carga y los controles de forma de cómo se van a fabricar, lo que permite revisar estos conceptos que revelan a menudo ideas muy valiosas. Y luego es un diseño más ligero. Inspire, al hacer un uso eficiente del material, pues lo coloca solo donde es necesario, como decíamos, y así conseguimos satisfacer estos requisitos estructurales reduciendo el peso, y esto nos conduce pues, a unos ahorros tanto de coste de material como mejoras de rendimiento, como costes de envíos reducidos. En resumen, digamos que lo que nos permite es que la optimización esté al alcance de todos. ¿Dónde marca la diferencia? Pues en el proceso de diseño, como contaba. Tradicionalmente, los diseños se inician desde bocetos, desde cero de la herramienta de CAD o con el conocimiento, mediante el conocimiento e intuición de los ingenieros, ¿no? Basado en su experiencia. El problema es que esto es un enfoque que conlleva mucho a la prueba y error. Entonces, lo que se puede extender significativamente el proceso de desarrollo del producto. Inspire lo que proporciona es una idea matemáticamente precisa en el inicio de este proceso de diseño. Y eso garantiza pues, que tengamos el mejor punto de partida, eliminando esos prueba-error que tradicionalmente se encuentran en el proceso. Lo resumimos como que nos permite comenzar con la solución y, por tanto, acortamos mucho los plazos. Vamos a empezar ya a explicar el caso práctico. El caso práctico es el Aircraft Door Support Fitting, que ahora explicaré más en detalle. Vamos a dividir este caso en 6 partes. En la primera vamos a presentar el caso práctico. En la segunda vamos a preparar el caso de carga. De acuerdo a los requerimientos, haremos un pequeño cálculo previo del equipo original. En la tercera vamos a preparar el equipo para realizar la optimización. En la cuarta vamos a hacer la optimización propiamente y vamos a comprobar los resultados que nos da la herramienta. En la quinta vamos a generar la geometría final de la pieza de acuerdo a ese resultado que hemos obtenido. Y por último os voy a exponer unas breves conclusiones. Pues bien, este es el equipo. Como podéis ver, se trata de un anclaje de montaje de una puerta de una aeronave. Y bueno, veis en la imagen pues el recuadro este amarillo. Ese sería el concepto de la pieza. Y a la derecha vemos el diseño original, del cual vamos a partir para hacer la optimización. ¿Cuál es el flujo de trabajo que vamos a utilizar en Inspire? Bueno, pues primero partimos o bien de la pieza original o de realizar esa geometría dentro del programa, que también tiene herramientas de diseño. De ahí lo que vamos a hacer es asignar el material y poner los casos de carga, cómo se cargan. En este caso, esto se podría omitir, pero vamos a hacer un pequeño chequeo de cómo se comporta esa pieza original para luego comparar. Después vamos a preparar esa pieza para hacer la optimización, simplificarla, vamos. Vamos a definir lo que se llama el espacio o volumen de diseño y le vamos a poner pues, las restricciones de fabricación y bueno, una serie de controles de forma. El programa ya con estos datos nos puede generar lo que se llama la pieza, el diseño optimizado. Lo vamos a chequear, este diseño. Además, como hemos hecho el cálculo previo de la pieza original, pues se podrá comparar qué tal se comporta. Y por último, ya se genera lo que viene a ser la geometría definitiva. Bien se puede exportar los resultados o desde el propio Inspire tiene unas herramientas de diseño bastante potentes, sobre todo una que llamamos PolyNURBS, que consideramos que es una herramienta muy útil.
Vamos a explicar un poco el caso de carga en concreto. En este caso son solo análisis estáticos, entonces solo tenemos dos casos de carga. El primero sería el vertical loading, que bueno, consiste en que estando la puerta abierta, pues nuestra pieza soportaría el peso de la puerta y los equipos de apertura de la misma y se traduce pues en una fuerza, como vemos ahí, 2000 newtons en el eje Y. El eje Y es el eje de la pieza, que aquí parece el peso sería el eje Z, pero vamos, es el eje de la pieza, ¿vale? Y el segundo caso de carga sería el lateral loading, que viene a ser que teniendo la puerta cerrada, pues el sistema de cierre nos transmite una fuerza de 4000 newtons, en este caso en el eje Z de la pieza. Entonces, bueno, vamos a empezar con el caso. Vamos a abrir primero la pieza, como decíamos, partimos de ese diseño. Aquí vemos, esta es la pieza original. Tiene algunos vaciados, tiene seis alojamientos para tornillos, una orejeta, y esos ahí que vemos pues son aligerados simplemente para que pese menos. Comprobamos el material, originalmente es una pieza en aluminio 70-75, y bueno, lo que vamos a hacer es que al principio, esto es un paso que sería para la optimización, vamos a hacer una partición en las zonas donde vamos a agarrar o vamos a aplicar fuerzas. Ya veréis para qué, porque no es aconsejable que en el espacio de diseño apliquemos ningún tipo de fuerza ni restricción. Así que esto que estamos haciendo aquí es hacer una partición de esas zonas donde vamos a agarrar la pieza, en este caso, en estos alojamientos de aquí, donde irían los tornillos, y en el otro caso que hemos visto inicialmente, pues donde la orejeta, que es donde se van a aplicar las cargas. Como el caso se va a calcular inicialmente sobre la pieza original, luego vamos a modificarlo sobre la pieza, nos va a servir tanto para el análisis como para la optimización, para cualquiera de las dos cosas. Así que bueno, ya nos iríamos a lo que sería estructura. Vamos a comprobar que al hacer la partición, pues hay los únicos contactos son que están unidas. Esas piezas que aparecen en el árbol en la izquierda, pues tienen una unión con nuestra pieza original, que es la que realmente vamos a optimizar. Así que vamos a preparar ya lo que sería el caso. En el interior, digamos, de donde irían los tornillos, pues vamos a poner este tipo de restricción, que vendría a simular que está amarrado por los 6 tornillos en concreto. Entonces le vamos a ir clicando en cada interior de estos alojamientos. A ver, aquí que no me deja. Y ya solo nos quedaría meter las cargas. Como podemos ver, aquí tenemos distintas herramientas. Esta sería la de la carga aplicada en el interior de la orejeta. En este caso es en el eje Y de 2000 newtons. Bueno, sería en el eje Y en negativo, así que sería en esta dirección. Y el otro caso de carga, que sería el lateral loading, pues en el eje Z de 4000 newtons. Bueno, ahí vemos que va para arriba, que no se ve muy bien, ¿vale? En el eje Z positivo, y en este caso 4000 newtons. Como vemos a la izquierda, nos genera en el explorador del modelo, nos pone pues todas las cargas y los casos de carga. Esto que pone caso de carga 1 lo podemos renombrar y le podemos poner el caso en concreto. En este caso ponemos vertical loading, que es el caso, el primero de los casos, y podemos generar aquí arriba donde pone casos de carga, podemos decir nuevo caso de carga, introduciríamos el segundo, que es el lateral loading, y ahora reasignamos, en cada caso de carga reasignaríamos pues en donde van los soportes, que en este caso los 6 tornillos son comunes a todos los casos de carga, así que ponemos todos los casos de carga, y las fuerzas, pues cada uno en su correspondiente caso de carga. Este que sería la fuerza 1 de 2000 newtons tiene que ir dentro del vertical loading, que está bien aplicado, y el segundo iría en el lateral loading. Entonces, bueno, clicamos lateral loading, quitamos la opción de vertical y ya queda ahí bien definido. Ya vemos que entonces en el árbol aparece vertical loading con sus soportes y su fuerza, y el lateral loading igual. Muy bien. Bueno, entonces esto digamos que sería ya preparado todo el equipo para analizar. Le damos al botón de analizar, nos da por defecto un valor de tamaño de elemento. Podemos hacer un cálculo de los modos de vibración, pero no, en este caso no lo vamos a aplicar. También hay pandeo, modos de pandeo. Existen dos opciones, que se calcule con más rápido o más preciso. En este caso vamos a ponerlo más preciso porque no tarda mucho. Si tiene gravedad o no, y los casos de carga a calcular. Así que le vamos a dar a ejecutar. Esto es un cálculo bastante rápido, depende de la potencia del equipo lo que tarda, aunque bueno, en este caso está
está acelerado, ¿eh? No es la velocidad real, pero vamos, tarda como en mi caso tardó como unos 5, entre 5 y 10 minutos, no recuerdo exactamente, pero vamos, es un cálculo bastante rápido. Cuando ya termina, vemos ahí el estado, tiene ahí un OK, un clic y una banderita. Si le damos a la banderita o bien en ver ahora, pues veríamos los resultados. Y esto es el explorador del análisis. Ahí vemos que se ha analizado el door fitting, los casos de carga, los dos y luego hay un tercero que es la envolvente de resultados y los resultados que nos ofrece pues son todos estos. Desplazamiento, factor de seguridad, nos da el máximo, el mínimo, el porcentaje de excedencia, la tensión y compresión, qué partes están en compresión y la tensión, cortantes, von Mises, esfuerzo principal mayor y siempre podemos jugar con la visualización, podemos acotar el máximo o el mínimo, podemos mostrar solo unos ciertos valores. O sea, nos da unas herramientas de visualización de los resultados bastante potentes. Para cada uno de los casos podemos ir seleccionando y veríamos qué valores tiene la pieza en cada lugar, ¿no? Siempre también nos permite comprobar la animación, ¿no? de cómo esta pieza se mueve, que nos ayudaría a comprobar que se están aplicando bien las fuerzas y que el comportamiento de la pieza es correcto. Y luego también pues, tenemos llamadas a datos como el máximo y mínimo y podemos hacer lo que serían llamadas concretas a puntos de interés. Si en alguna zona de la pieza nos parece interesante por cualquier motivo, pues le podemos hacer una banderilla. Bien, una vez que hemos hecho este análisis, ahora vamos a prepararla para la optimización. Para ello nos vamos a geometría y lo que vamos a hacer es quitar todos estos alojamientos, estas reducciones que hemos quitado material y las inclinaciones que no nos sirven de nada. Entonces nos vamos a la opción simplificar agujeros y seleccionando todos estos agujeros, por defecto nos selecciona él el que considera que podemos quitar, que queremos quitar, pero no es el caso porque sí son funcionales, pero como podemos ver aquí, seleccionando las caras de estos alojamientos, pues seleccionando uno a uno, le damos a clicar y automáticamente él nos los rellena. Hacemos eso con todos estos agujeros y así vamos a conseguir pues, partir un poco en este bloque que hemos enseñado al principio amarillo, es decir, una pieza lo más simple posible y que tenga el mayor volumen para que el programa pueda calcular y le dé más opciones, ¿no? A poner material en zonas a lo mejor que en principio no contábamos. Quitando este tipo haciendo esta simplificación, pues tenemos ya el espacio completo, seleccionamos el espacio de diseño, clicamos como espacio de diseño que coge este color granate característico y ahora nos iríamos ya en lo que sería pues en estructura. Bueno, como hemos hecho lo que os decía, como habíamos hecho ya el cálculo, pues todos los contactos y todas las cargas que están bien aplicadas, ahí la fuerza, una está oculta, pero sigue estando, ¿veis? Están ahí las dos fuerzas. O sea que el caso de carga está aplicado perfectamente también para la optimización y lo único que vamos a aplicar son simetrías, los controles de forma, como os decía, igual que hay herramientas para tener en cuenta de fabricación, pues aquí estos planos los quitamos y ese plano que sí que es simétrica la pieza en él, pues lo mantenemos y el programa lo tendrá en cuenta. Llevamos ya a cabo la optimización, el tipo es topológico, el objetivo vamos a hacer minimizar la masa en vez de maximizar rigidez, poniendo un factor de seguridad mínimo de 1,5, restricciones de frecuencia no vamos a poner, las restricciones de espesor vamos a dejar las que vienen por defecto, en este caso rapidez y precisión vamos a dejarlo en que sea más rápido porque el resultado es un poco, no hace falta que sea muy fino, y los casos de carga a los dos y le daríamos a ejecutar. Otra vez en este caso, pues el caso de carga, o sea, el cálculo de la optimización tarda un poco más, está acelerado, pero vamos, no tarda tampoco mucho, son otros 5 o 10 minutos, ya os digo que depende. Entonces vamos a ver los resultados que nos refleja el equipo y este sería la primera tirada. Una vez que tenemos estos resultados, como podemos ver, este es el resultado muy vaciado, todo a base de nervios, no es una pieza nada maciza. Y podemos jugar con la robustez de este resultado, hacerlo más o menos robusto y entonces que tenga más o menos material. Lo vamos a dejar en el que venía por defecto, que creemos que es muy buena solución. Y la herramienta nos permite analizarlo de nuevo, que lo vamos a hacer. Y entonces, bueno, este sí que es muy rápido, este creo que no está acelerado porque como ya ha corrido para hacer la optimización, pues en el fondo esto se hace de una manera mucho más rápida. Y aquí pues podríamos hacer un análisis de esta solución, cómo se comporta.
chequear, digamos, que es una optimización correcta, que cumple con los requerimientos que tenemos. Entonces, bueno, aquí podríamos ir chequeando otra vez estos valores en cada uno de los casos de carga y bueno, vemos cómo se comporta, cómo se mueve. Para el caso lateral, lo mismo, pues vamos viendo que se comporta muy similar a la original, a la pieza original. Y pues esto sería una manera de comprobar que esta primera tirada cumple con los requisitos que tenemos. Una vez que ya hemos comprobado que todo cumple perfectamente, pasaríamos a generar la geometría, el quinto bloque. Nos vamos a geometría y, como os decía, podríamos utilizar estas herramientas que trae Inspire, que se llaman Polynurse, que son realmente potentes. Lo que hacemos es que, bueno, pues por ejemplo, tiene esta herramienta que se llama Envolver, que lo que hace es que desde la optimización que hemos obtenido podemos generar estas polynurps que están metidas dentro de estos prismas, de estos cubos, y vamos, digamos, rellenando la pieza, ¿no? El resultado pues lo vamos rellenando con los polynurps. Tiene más herramientas, por ejemplo, esta de ajustar, lo que haría es que, bueno, pues si no hemos generado un polynurp que no se ajusta muy bien a la optimización, a la parte granate que se queda transparente, pues él automáticamente nos hace una propuesta de ajustar. También podemos añadirles y quitarles polynurps desde las caras. Podemos dividirlos desde cualquiera de las aristas, pues aquí por ejemplo a la mitad, pero vamos, podríamos elegir cualquier otra. Y luego desde las caras tiene esta herramienta puente que también es muy potente, entonces unimos entre sí los polynurps. Por ejemplo, pues esta cara de aquí también la podríamos juntar con esta patita y vamos generando así pues toda la pieza. También se pueden afinar los bordes, que es cómo se ajustan estos polynurps a sus cajas. Si vemos aquí, pues cuando está azul se queda muy pegado, cuando está verde un poquito, aquí en la lista lo vemos muy bien. Es lo que se ajusta, digamos, a la caja que lo envuelve. Y luego tiene operaciones booleanas, que sería que le podemos restringir, le podemos quitar pues otras geometrías que hayamos generado aparte. Como esto es un proceso largo, que además hay que tener en cuenta pues, cosas para la fabricación, como nos contará después Martí de Comer, pues os vamos a abrir directamente el modelo que hemos hecho, la geometría final, y bueno, pues este sería el resultado que hemos hecho de la optimización. Como podéis ver, es una pieza que ya para empezar tiene solo cuatro tornillos, luego ya hay una ganancia clara. Y lo que vamos a hacer es, una vez que hemos generado esta geometría, pues vamos a analizarla. Aquí en este caso, como lo hemos abierto, pues ya estaba el análisis hecho y es una manera de chequear muy bien ya nuestro diseño final comparándolo con los análisis original. Como podemos ver, ahí hay una función de comparar resultados. Pues desde aquí podríamos chequear los resultados entre la pieza original y la pieza tanto optimizada automáticamente que nos ha propuesto el programa con el diseño que hemos hecho nosotros optimizado con los polynurps o con cualquier otra herramienta. Podemos seleccionar cada caso de carga, en este caso el envolvente, que sería el que incluye el peor de todos los resultados, y vemos ahí, pues por ejemplo, para el completo, los valores que tendríamos de von Mises, para el que sale de topológico con las condiciones que hemos puesto de minimizar masa, podemos chequear qué desplazamientos tienen cada uno de los casos y sería una manera muy fácil y muy potente de validar que este diseño pues cumple con estos requisitos. O sea que tendríamos una gran ganancia. Pues bien, esto sería el caso que hemos preparado. Las conclusiones, como podéis ver, pues el diseño es un diseño muchísimo más innovador. El material original, como veíamos, era aluminio 70-75, pesaba 1.493 gramos y tenía un volumen de unos 533 centímetros cúbicos. Pongo el volumen porque hay que tener en cuenta que hemos cambiado de material. Esto estaba hecho en aluminio 70-75 y ahora lo vamos a fabricar en una SLM con el material que hemos dicho, el aluminio silicio 10 magnesio, y tiene una densidad ligeramente inferior. Entonces, la comparativa de los volúmenes nos daría cuánto habría cambiado el material, cuánto habría cambiado el peso si hubiésemos conservado el material. Total, la pieza optimizada, como podemos ver, tiene una masa de solo 296 gramos y un volumen de 109 centímetros cúbicos, más o menos, que haría que si mantuviésemos el material fuesen 307 gramos, muy parecido, pero bueno, un poquito más. Así que hemos conseguido una reducción de volumen del 79,4% y una reducción de masa, cambiando al material de SLM Solutions, de más del 80% de masa, que es una reducción impresionante.
Sin más, nada más, daros las gracias por vuestra atención. Como ya he comentado, si tenéis alguna pregunta, pues al final os contestaremos a todas. Por supuesto, si tenéis los datos de contacto, si estáis interesados tanto en nuestros servicios como en el software, no dudéis en consultarnos y os dejo ya con Martí Solá, que nos va a explicar un poco las reglas de diseño para SLM aplicadas a este caso y también un poco la preparación de lo que sería la fabricación en el SLM 280. Un saludo y muchísimas gracias. Estupendo, Alberto, muchas gracias. Ahora va a hablar Martí. Como apunte, comentaros que hemos pedido presupuesto a distintos talleres de mecanizado para la fabricación de esta pieza y el precio de la pieza con el diseño inicial es de 756 euros para la fabricación de una pieza, ¿vale? 756 euros. Ahora Martí nos va a enseñar cómo se pasaría este modelo 3D que hemos optimizado, cómo se fabricaría y nos dará una estimación del coste de la pieza en material, para que veáis también la reducción del coste de la pieza. Martí, todo tuyo. Hola, ¿me oyes? Te oye todo el mundo, sí. Muy bien. Buenos días a todos. Como muy bien ha dicho Nacho, ahora vamos a ver cómo preparamos la pieza. El programa que utiliza Magix es para preparar todas las piezas para SLM. Es un programa que también se utiliza para cualquier tipo de STL. Es este que podemos ver en mi pantalla. Y lo primero que vamos a hacer es cargar la pieza que ha optimizado Alberto. Y la tenemos aquí. Espera. Cargamos la pieza. Vale. Importamos pieza. Como estaba diciendo Nacho, hemos hecho una estimación del coste de la pieza y en el caso de fabricarla con fabricación aditiva con una SLM 280 con dos láseres, el peso son los 307 gramos más el peso del soporte que ahora veremos y el coste total era en material de unos 36 euros. Solo habría que añadir el coste de máquina, pero podemos ver que hay una gran reducción. El programa Magix lo primero que permite, y es muy importante cuando trabajamos con cualquier tipo de archivo STL, es reparar el archivo, que es el primer paso que vamos a hacer. Y lo bueno de este programa es que tiene un análisis propio y nos lo repara automáticamente. Tarda unos pocos segundos y antes podíamos ver aquí que había algún pequeño defecto en la triangulación de la pieza y ahora ya no lo tenemos. Una vez tenemos reparada la pieza, podemos ver que hay un montón de herramientas para hacer lo mismo, como podría ser borrar un triángulo de la pieza. Por ejemplo, si quisiéramos cambiar algún aspecto de la pieza o tuviéramos algún problema, manualmente podemos reparar nosotros la pieza y esto es una herramienta que en algunos casos con algunos clientes nos puede ser muy, muy útil. Una vez ya tenemos la pieza reparada, procedemos a ver qué pasa con nuestra pieza. A ver, un momento. Debemos cargarla. Aquí la tenemos reparada. Y esta es la bandeja en la que nosotros imprimiremos. En este caso tenemos cargada nuestra máquina 280 con un solo láser. ¿Sí? La colocación de la pieza es automática, pero nos la pone en una posición que evidentemente no vamos a imprimir. Tenemos nuestras herramientas de posicionamiento de la pieza, en las que, primero de todo, automáticamente nos pone la pieza a una altura Z adecuada para la impresión y para que genere un soporte para que la pieza quede anclada correctamente. Una vez visto esto, a ver si podemos quitar esto. Vale. Perfecto. Debemos poner la pieza como a nosotros nos parezca más correcto en la bandeja. En este caso, la pondremos en el medio para poder ver todos los procesos que haremos. La segunda parte y más importante es que en la fabricación aditiva con metal hay que tener muy en cuenta que el soporte también es metálico. Por lo tanto, tenemos que optimizar la construcción de la pieza para que haya el menor soporte posible. Siempre teniendo en cuenta que la pieza tiene que estar anclada a la bandeja y que a través de los soportes la temperatura va a pasar a través de la pieza para mantener las propiedades de la misma. Por lo tanto, debemos optimizar el soporte, pero no sobrepasarnos porque podríamos
desprender la pieza de la bandeja y conseguir que se rompiera. Para ello, Magix también tiene un optimizador de orientación con muchísima potencia en el que podemos escoger las propiedades que queremos optimizar. En este caso, vamos a optimizar la superficie de soporte al 100% para que nos dé una orientación en la que haya el menor soporte posible. Como podemos ver, la pieza se nos coloca en la posición que deseamos y solo tenemos que volver a ponerla en el eje Z en la posición que queremos. Una vez tenemos la pieza colocada en esta orientación, podemos ir a la generación de soporte. En la generación de soporte tenemos esta herramienta que nos permite ver dónde se va a generar nuestro soporte, en qué áreas es más clave, antes de generarlo. Una vez lo tenemos claro, podemos generarlo y vemos el resultado. A ver, podemos ver uno o todos enteros. Aquí podemos ver claramente todo el soporte que se genera en la pieza y cómo queda anclado a nuestra base. Es muy importante tener en cuenta que también podemos optimizar este soporte, es decir, el hacerlo menos pesado, más ligero, en lo que favoreceremos el consumo de material y, evidentemente, el momento de sacarlo, la facilidad con la que podremos limpiar nuestra pieza, que eso también es muy importante, para después no tener tanto postprocesado, por ejemplo, a la hora de acabar nuestra pieza. En este caso, veremos, por ejemplo, en uno de los bloques, como puede ser este, cómo podemos optimizarlo. Tenemos varias herramientas, como podemos ver aquí, tenemos el tipo de soporte que tenemos, lo podemos cambiar a un soporte lineal. Entonces vemos cómo cambia y en vez de utilizar la estructura de bloque, lo hace como línea. Este tipo de soporte es muy bueno para después sacarlo, pero no agarra tanto la pieza a la plataforma. Por lo tanto, haremos la prueba con el soporte bloque y lo que vamos a hacer es hacerle un vaciado al propio soporte. Esto lo hacemos con una perforación del mismo y como podemos ver el resultado, lo que hacemos es aligerar completamente el material de soporte con esta estructura en forma de diamante. También podemos, por ejemplo, darle un espaciado mayor entre los bloques del mismo. Aquí lo vemos en su vista inferior, la distancia que tenemos entre las paredes del soporte y podemos aplicarle una fragmentación de un espacio mayor y el resultado vemos que es este. Las columnas de soporte se distancian unas de otras para así facilitar el momento en que vayamos a sacarlo. Y lo más importante, una vez ya tenemos nuestra pieza preparada con todo su soporte, lo que debemos hacer es ver qué tiempo tarda en fabricarla, tanto en una máquina de un solo láser o en una máquina de 2 láseres. Así podemos comprobar la diferencia de lo que nos explicaba Nacho al principio de la productividad de este tipo de máquinas. En este caso tenemos una single laser, nos vamos a nuestra opción de máquina y lo primero que hacemos es cargarle la estrategia de construcción. Esto depende del material que utilicemos, de la altura de capa que queramos utilizar, ya sean 30 micras o 50 micras, y del material. En este caso tenemos cargado titanio de 30 micras, también podríamos hacerlo con titanio de 50, y para probar vamos a hacer la carga del aluminio. Para ello importamos la estrategia de construcción. Estas estrategias de construcción nos las da SLM, pero tienen parámetros que cada usuario puede investigar, puede ir probando para intentar pues, mejorar el tiempo, mejorar acabados superficiales, dependiendo de lo que quiera. Guardamos nuestro perfil de aluminio a 30 micras y lo cargamos en máquina y lo seleccionamos para nuestra pieza. Como aquí vemos, nuestra pieza, pues le ponemos esta estrategia. En caso de tener varios materiales, varias piezas, con un mismo material podemos ponerles diferentes estrategias de relleno, ya sean a rayas o en tablero de ajedrez, para propiciar diferentes tipos de propiedades mecánicas. Una vez tenemos nuestra estrategia, podemos enviar la pieza a construcción
y aquí es donde se nos abre nuestro Build Processor, que es la herramienta de SLM para tener controladas nuestras máquinas. Esto sería el Build Processor, en que vemos cómo se nos está cargando nuestro trabajo. Va un poquito más lento, tardará un medio minuto porque no está acelerado, es el proceso real de carga de la pieza. Y una vez lo tengamos, nos da un tiempo de construcción de la pieza. Como veremos más adelante, en la Twin Laser, la gracia es que al ser dos láseres que trabajan por separado, uno en cada lado de la plataforma, si tenemos la pieza tocando los dos lados de la plataforma, optimizamos el tiempo de producción, puesto que hay dos láseres funcionando en la misma pieza. Entonces veremos qué optimización de tiempo real existe. Esperamos un momentito a que se cargue. Aquí, como veremos en el Build Processor, también podemos tener todas las máquinas que tenemos funcionando. Y tarda un poquito porque el proceso que hace es lo mismo que en las máquinas de plástico, es decir, hace el cálculo de capa a capa, el slicing de cómo va a ser cada capa y cómo el láser va a fundir cada capa de la pieza. Muy bien. Parece que ya ha acabado. Tenemos una estimación de tiempo de 16 horas y 21 minutos. Evidentemente nos da error porque no estamos conectados a máquina y no puede enviar el fichero a máquina. Vamos a probar ahora con nuestra máquina de doble láser. Para cambiar la máquina, lo que hacemos es desde el mismo Magix, tenemos nuestra preparación de construcción en que tenemos los parámetros de máquina y cambiar máquina. Desde aquí podemos escoger nuestra Twin Laser. Aceptamos y continuamos. Como podemos ver aquí en la imagen de mi pantalla, nos marca qué zona corresponde a cada láser de la máquina y en qué zona funcionan los dos láseres a la vez. La gracia de la tecnología SLM es que en la zona en que los dos láseres funcionan simultáneamente, no hay ningún momento en que los dos láseres se intercedan el uno con el otro. Por lo tanto, conseguimos una velocidad muy superior en los dos lados y en el medio la pieza sigue teniendo las propiedades perfectas. Vamos a rotarla para conseguir... Bueno, no, realmente la pieza ya tiene bastante parte en los dos lados. La idea es conseguir que haya cuanta más pieza en ambos lados mejor. Y vamos a hacer una estimación con los mismos parámetros de aluminio, pero para esta máquina. Volvemos a cargar nuestro material, tenemos solo el titanio, le introduciremos el aluminio. Martí, una pregunta, soy Ignacio. Ahora Dime, mismo Ignacio. estás orientando esta pieza de esta manera para poder mostrar la productividad de una single con una twin, ¿verdad? Pero si Correcto. hiciéramos una fabricación en serie de esta pieza, ¿no sería más óptimo? Porque tiene mucho soporte, ¿no? Al final la pieza. ¿Podríamos imprimirla de otra manera? ¿Podrías enseñarlo luego? ¿Cómo lo podríamos hacer? Sí, claro. Además, para su producción, al imprimir varias piezas en la plataforma, tendríamos piezas a ambos lados. Por lo tanto, cada láser estaría funcionando en una pieza distinta. Es decir, podríamos multiplicar casi por 2 el tiempo de producción de la pieza. ¿Podrías hacer ese No sé si... ejemplo? Digamos, el cómo orientarla perfectamente para hacer una producción en serie, sobre todo porque entiendo que aquí está sacrificando mucho coste de postprocesado. Y entonces, ¿cómo podrías reducir tú? ¿Cómo lo harías? A ver, lo primero y más importante sería hacer el vaciado de todo el soporte, que como puedes ver aquí solo hemos hecho un soporte bloque que le hemos vaciado, que es este de aquí, se ve en mi pantalla, es el único soporte, y la optimización de dirección sí que está correcta, es decir, la pieza sí que está orientada de manera que esté optimizada para su postprocesado, pero para ver una diferencia real, lo que estaba intentando, para ver una diferencia real en los dos láseres, lo importante sería, por ejemplo, que la pieza estuviera en una posición más bien
así, que haya muy poco material en la zona de overlap. Para entendernos, si tuviéramos una pieza de cada, en este caso, si tuviéramos esta pieza, una a cada lado, lo que conseguimos sería casi multiplicar por 2 el tiempo de producción, puesto que hay un láser trabajando en cada pieza al mismo tiempo. Es importante, sobre todo para la gente que no maneja máquina, que sepáis lo que es la zona roja que Martí llama overlapping. Realmente ahí no es que coincidan los dos láseres, sino que en cada capa se van intercambiando. Es decir, en la capa 1, el láser 1, que será el que trabaje con la pieza superior, trabajará en esa zona roja. En la capa 2 será el otro láser, el que está abajo, el segundo láser, el que trabaje en esa zona roja. Por eso Martí incide en que lo ideal es tener el mayor número de piezas arriba y debajo de esa zona roja, porque en la del medio es donde se van a ir intercambiando los láseres, pero ahí no trabajan los dos simultáneamente. Donde trabajan simultáneamente es en cada una de sus correspondientes áreas. Exacto. Vale, podemos hacer una estimación con las dos piezas y así podemos ver qué cambio de tiempo tenemos con nuestra máquina. Ya tenemos la estrategia cargada y la enviamos al build processor para pasar la máquina y ver. Evidentemente también se pueden guardar, en vez de enviarlas a máquina, se puede guardar como archivo para tú llevar la máquina cuando te sea necesario enviarlo. Creamos el trabajo. Y vamos a ver cómo se va haciendo. Exactamente lo que decía Nacho. Los láseres trabajan simultáneamente fuera de la zona roja. Por lo tanto, si tenemos dos piezas, una a cada lado, tardarán aproximadamente lo mismo que si solo tuviéramos una pieza con un láser. Entonces podemos ver aquí también el volumen de pieza en milímetros cúbicos, aquí arriba, a la derecha de nuestra pantalla. Y si hacemos el cambio con la densidad del aluminio, pues podemos ver esto, que el peso de pieza son los 307 gramos que nos ha dicho Alberto y que en soporte tenemos unos 50 gramos que podríamos optimizarlo a unos 30. Más adelante veremos cómo fijar la pieza a la bandeja en caso de utilizar titanio con ciertos conos para conseguir que el titanio no se doble, puesto que es uno de los materiales que genera más fuerza cuando está siendo sinterizado. Es importante indicar que los soportes no solo sirven para fabricar la pieza correctamente y agarrar la pieza a la bandeja, sino también actúan como evacuadores de tensión y de calor, porque pensar que estamos fundiendo piezas. La palabra sinterizado la utilizamos erróneamente, yo soy el primero, Soldado. Pero realmente no estamos sinterizando, estamos fundiendo en las partículas de metal. Bueno, esto ya casi está. Siempre tenemos este pequeño cuello de botella de este minuto que tarda en procesarnos la pieza, el build processor. Pero si tuviéramos la máquina conectada, lo bueno es que ya tendríamos nuestro fichero cargado en máquina, preparado para imprimir. Y en caso de que tuviéramos operario delante de la máquina, se podría empezar el build directamente. Muy bien. Ya lo tenemos. Y tenemos 16 horas 43 minutos. No sé si os acordáis del tiempo de fabricación anterior. Eran también, lo podemos ver. Aquí tenemos 16 horas 43 minutos. Y si abrimos nuestro build processor, en nuestra single, 16 horas 21 minutos. Es decir, que con el mismo tiempo o con 22 minutos más podemos fabricar otra pieza. Es decir, duplicar nuestra producción. ¿Vale? Si tenemos varias máquinas, como hemos visto ahora que ha abierto el build processor, pues tenemos controladas todas nuestras máquinas, qué cola de producción tenemos en cada una. Y eso, aquí podemos ver una clara optimización de tiempo. Por último, en el caso de que utilizáramos titanio, nuestro programa nos permite, a ver,
Ahora, nos permite generar más soporte para lo que decía Nacho de anclar mejor la pieza. Entramos en el módulo de soportes. Aquí vemos el soporte que nos ha generado previamente. Y podemos añadir conos para conseguir una mejor fijación de nuestra pieza. Por ejemplo, un momento, aquí. Indicamos dónde queremos un cono. Por ejemplo, en esta pieza pues necesitaríamos, si la imprimiéramos en titanio, varias estructuras que nos sujetarán la pieza para evitar deformaciones. Y ahora podremos verlas en tiempo real, cómo se han quedado generadas. A ver. Aquí tenemos todos los conos que hemos creado, cómo quedarían. Y si lo hacemos junto a nuestra estructura, podemos ver que van por dentro y se adaptan perfectamente a nuestro soporte. Es decir, que este programa nos permite, aparte de jugar con los STLs y arreglarlos, colocar y optimizar perfectamente las piezas para su construcción correcta con las máquinas SLM. Muy bien, si hay alguna pregunta más, si no, le doy la palabra a Nacho. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas Nacho. gracias, Martí. Sí, ahora tenemos turno de preguntas. Vale. Bueno, como os indicaba antes, estamos ya llegando al momento final de la presentación. Hemos visto un pequeño árbol dentro de todo el bosque. Nosotros, nuestra labor es la de acompañaros y ayudaros en todo el proceso, al igual como EITA está haciendo con Alberto. Aquí tenemos una serie de cursos establecidos en los cuales tenemos distintos niveles, tanto a nivel básico, avanzado, profesional o experto, sobre los distintos temas que veíamos antes, tanto operaciones de máquina, general, parámetros, preparación con Magix y diseño también, orientado a reglas de diseño y a fabricación aditiva. Todo esto son cursos que nosotros ofrecemos a nuestros clientes para acompañaros durante la adopción de la fabricación aditiva en vuestras empresas. Principalmente nuestro objetivo y nuestro valor es el de ser vuestros Sherpas en fabricación aditiva y el de acompañaros. Hay muchas rutas, nosotros tenemos una muy buena relación con EITA, tenemos relaciones con clientes nuestros que dan servicio, que os ayudan a adoptar centros tecnológicos, que os pueden asesorar. De esta manera, pues podemos acompañaros. Si tenéis alguna iniciativa en fabricación aditiva, estamos encantados de poder ayudaros. Por último, comentaros que estaremos en 2 ferias, en 2 semanas. Por un lado, en Metal Madrid tendremos stand el día 15 y 16 de noviembre en IFEMA, y por otro lado estaremos en Fornex con SLM Solutions y con Stratasys del 14 al 17 de noviembre. Yo personalmente estaré allí toda la semana, por lo cual si necesitáis cualquier consulta, ahora os dejo mis coordenadas para que podáis escribirme o invitaciones y podamos vernos en ambas ferias. Para este año ya el último webinar que tenemos previsto es precisamente sobre las novedades que veremos en Fornex, que me imagino que lo haremos la última semana de noviembre. Continuaremos con el ciclo de distintos aspectos a tener en cuenta con fabricación aditiva, tanto metálica como de plástico, a nivel de postprocesado de piezas, incidir en otros ejemplos de diseño, en circuitos de refrigeración. Todo esto lo tenemos previsto para desarrollarlo a partir de enero del año que viene. Por último, agradeceros vuestro tiempo esta mañana, y cualquier pregunta, tenéis una pestaña de preguntas que estaremos encantados de poder responderlas ahora durante la presentación. Si tenéis preguntas, a la parte derecha de vuestra pantalla tenéis pues para poder realizar en preguntas, comentarios. Yo estoy aquí para poder leerlo, así que cuando queráis. Parece que no hay preguntas. Sí. Bueno, gracias a ti, George, por tu tiempo y por tu presencia.
Repito, tenéis en la pestaña del GoToWebinar, tenéis ahí para la realización de preguntas. Sí, Alberto comenta, yo tengo una duda. ¿Existe alguna solución de software que simule el proceso de impresión para asegurarnos que tanto la orientación como el soporte generado asegure la perfecta impresión y se refleje que las tensiones producidas no deformen la pieza? Quizá, Alberto, esta es una pregunta más para ti, Alberto Cadenas. Nosotros estamos al tanto de que la mayoría de fabricantes de software están trabajando sobre esto. ¿Cómo lo tenéis vosotros esto orientado, Alberto? Pues a ver, os comento. Hoy en día se está implementando precisamente esto, es el tener en cuenta a la hora de hacer la optimización y calcular la orientación de la pieza. En la última versión todavía no lo han incluido, pero creemos que o la primera de 2018 que vaya a salir sí que vamos a tener esa función en la que la optimización tiene en cuenta cómo se orienta la pieza en la máquina. Pero de momento no. De momento no, pero vamos, ya te digo que es una cosa que están trabajando, igual que han trabajado muy mucho y eso sí que lo han incorporado ya el tema de las estructuras internas de la pieza, de lo que llaman los lattice. El tema de la orientación se va a implementar, pero estamos todavía esperando. Queda poquito, pero todavía no está disponible. Muy bien, gracias. He visto que esta era una cuestión de otra persona. Alberto Morillo comentaba que tenía una duda. Si quieres escribirla, si tienes micrófono, te puedo dar la voz, te puedo desbloquear el sonido, como quieras. Más o menos la misma duda. Vale, perfecto, estupendo. No sé si tenéis más preguntas. Otra pregunta tenemos. ¿Cuál sería el coste de la pieza considerando también las horas máquina? Pues nosotros más o menos la estimación que tenemos de coste de hora máquina, aquí depende de la política de amortización que tenéis cada uno de vosotros en vuestras empresas. Pero más o menos lo que estamos viendo en el mercado, la gente está ofertando en torno, si fuese subcontratación, ¿vale? Estaríamos orientando en torno a unos 50 euros hora, ¿vale? Si fuese subcontratación habíamos visto que dos piezas eran 18 horas aproximadamente, unos 900 euros, unos 450 euros por pieza, aproximadamente. Aproximadamente unos 450 euros por pieza. Si fuese interno, aquí ya depende de cada uno de vosotros, ¿vale? Pero seguramente nos movemos en un rango de 30-40 euros hora, por lo cual pues estaríamos hablando por dos piezas, unos 570 euros, entre dos, unos 285 euros aproximadamente. A ver, hay más preguntas. ¿Se podría decir que una pieza fabricada en una de estas impresoras tiene exactamente la misma resistencia que fabricada con mecanizado tradicional? Bueno, precisamente lo que vemos con la optimización es que podemos optimizar el diseño manteniendo las mismas o incluso superando las mismas propiedades, ¿verdad, Alberto? Sí, sí, así es. En este caso lo que hemos buscado es ajustar la masa al mínimo posible con un factor de seguridad, pero se podría fijar la rigidez y lo que se hace es maximizar la rigidez. Entonces, sí, además en este caso SLM Solutions, el polvo metálico que ofrece de características similares da incluso un pelín más de resistencia que el aluminio 70-75. Todo depende, ¿no? Hay muchos tipos de aluminio, muchos tipos de acero, muchos tipos de titanio y entonces pues habría que ver en cada uno cuáles son las propiedades mecánicas y si mejoran o no. Pero vamos, en este caso en concreto sí, pesa menos y además tiene mejores propiedades mecánicas. Muy bien. Tenemos otra pregunta relacionada también con el software de simulación a nivel térmico, una fabricación de SLM. Me parece que os tenéis que poner las pilas con este tema, Alberto. No sé si quieres añadir algo más a la respuesta que has dado antes. No, ya te digo, o sea, sé que se va a incorporar. A ver, nosotros en realidad SolidThinking pertenecemos a Altair y hay herramientas muy potentes, OptiStrat concretamente, pero evidentemente es otra gama de productos. No es tan fácil de usar, ni tan sencillo el manejo, ni tan ligero. Entonces, bueno, para incluirlo en SolidThinking ya te digo que todo se está implementando y en este caso, pues esto sabemos ya a ciencia cierta que se va a implementar seguro, en un corto plazo. Vale.
Otra pregunta para ti también, Alberto, es la fiabilidad del cálculo de esfuerzos realizados con el primer programa, si es fiable, ya que las propiedades de la pieza impresa no son las mismas a las del material. Bien, a ver, cuanto a la potencia de cálculo del programa, como estaba comentando, corre OptiStrat, que es un programa de cálculo muy avanzado del nivel de Abacus, de Nastran, etcétera. Está basado en Nastran, es más. Entonces, en ese aspecto, 100% que es fiable el resultado que ofrece el software. Y en cuanto a si tenemos a que son diferentes en cuanto a se fabrica por fabricación aditiva comparado con el material normal, lo que solemos hacer es cubrirnos y tomamos el valor de resistencia mínimo. Como bien sabéis, no es del todo isotrópico, entonces tiene distintas resistencias en el eje Z que en los ejes X e Y. Entonces, lo que tomamos como valor de referencia para calcular suele ser siempre el eje Z, que es el que tiene menor valor. Por tanto, siempre nos cubrimos que esté orientada como esté orientada la pieza, va a cumplir. Muy bien. Martí, sigues ahí, ¿verdad? Tenemos un par de preguntas para Sí. ti. Por un lado, en esa posición de fabricación, ¿es posible mecanizarla para acceder a los soportes? ¿Quieres decir mecanizarla una vez sacada de Una la vez bandeja? sacada de la pieza, sí, claro. Bueno, siempre puedes intentar cogerla y mecanizarla. Sí, de hecho, la mayoría de postprocesados para estas piezas normalmente incluyen un mecanizado posterior de la pieza. En esto voy a incluir un detalle más. Cuando a la hora de diseñar nosotros la pieza optimizada, esto precisamente que están preguntando lo tenemos en cuenta. Es decir, si hace falta hacerle mecanizados, le damos creces para que, o zonas donde se pueda agarrar la pieza para esos mecanizados. Es decir, si sabemos que tiene un postproceso, a la hora de diseñar hay que tenerlo en cuenta. Y en ocasiones pues tenemos que hacer ese diseño adaptado para después mecanizarlo. Muy bien. Y luego, por otro lado, había otra pregunta que es si la dirección de capas influye en su comportamiento, ¿cómo se puede garantizar que en la posición elegida se mantienen las propiedades de la pieza? En ese caso, lo que acabo de Bueno, explicar hace un rato. Para, por lo menos desde el punto de vista nuestro de diseño, es que como ponemos el valor mínimo, o sea, el valor de resistencia que tiene el material, ponemos el valor mínimo, el de la dirección Z. Entonces, con eso nos aseguramos que esté orientada como esté orientada, siempre va a aguantar los esfuerzos. añadir también que las piezas se puede conseguir un mínimo de un 98% de densidad de pieza y después se le pueden hacer postprocesados, con lo que se consigue unas resistencias mucho más que iguales a la pieza original. Estupendo, estupendo. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más que queráis hacer o si queréis profundizar sobre alguna de las que habéis hecho, si tenéis más dudas. Bueno, parece que no. Una vez más, agradeceros a todo vuestro tiempo. Tenemos ahora un pequeño cuestionario de 5 preguntas que desde luego nos pueden ayudar a nosotros para profundizar e incidir sobre puntos durante el año que viene que os resulten de interés. Creemos que estos webinars pues nos sirven a todos para conocer mejor la tecnología y poder resolver dudas. Muy buenos días a todos y a cualquier consulta tenéis ahí nuestros datos de contacto, así que encantados de poder ayudaros. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.